estamos atravesando, ¿no? Antes de dar inicio, pues voy a hacer algunas recomendaciones logísticas y avisos importantes. En primer lugar, que vamos a grabar el conversatorio, sobre todo para quienes no pudieron asistir, que esta sea una información accesible a todos. También agradecemos que los participantes pongan en silencio el micrófono para que no haya interferencias. La participación también será a través del chat, ¿no? Y porque pues por el número de participantes es un poco difícil manejar la participación directamente, entonces al final tendremos aproximadamente 20 minutos para preguntas, intercambios, comentarios y por favor escribirlo en el chat. Mis colegas Natalia y Wendy estarán bilateralmente apoyando en caso de alguna dificultad de sonido. Entonces, vamos a dar inicio a la grabación. Wendy, por favor, ayúdanos con eso. Bueno, para quienes no me conocen, soy Marcela Bustamante, coordinadora del Secretariado de HelpAge para América Latina y el Caribe. Y hemos invitado a este conversatorio a 3 expertos, médicos, dedicados con vocación a las personas mayores, desde científicas, académicas, sociales. La necesidad de este espacio realmente surge porque hay una abundancia en la información a través de redes, a través de medios sociales, pero realmente muy poca dirigida a cómo gestionar y cómo manejar los riesgos del coronavirus frente a las personas mayores, y por eso pensamos la necesidad de este espacio, que también es un espacio de contención mutua, tan necesarios en este tiempo, y pues también de brindar una información oportuna, adecuada, fidedigna. Yo realmente quisiera agradecer a los panelistas que atendieron muy dispuestos a esta invitación. Bueno, en primer lugar nos acompaña el doctor Robinson Cuadros. Él es médico geriatra, líder de la ruta sociosanitaria del adulto mayor en Cafán. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y actualmente es su secretario general. El doctor Robinson nos hablará por qué el COVID-19 representa un riesgo a las personas mayores, para las personas mayores, y también nos hablará de la importancia que tiene el distanciamiento social para contrarrestar esta amenaza. Doctor Robinson, muchas gracias. Adelante. Bueno, es un gusto saludarlos a todos. Espero que me estén escuchando muy bien. Frente a esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, tenemos varios retos. Primero, que la infección como tal o el ser portadores, pues está en todas las edades, de 0 a siempre. Pero lamentablemente las personas que tienen mayor edad, sobre todo aquellos que pasan los 70 años, tienen más riesgo de mortalidad, y así pues lo han demostrado los países que ya pues tienen gran cantidad de fallecidos. ¿Por qué las personas mayores son más susceptibles a este tipo de infecciones o de virus? Básicamente esto es explicado por un fenómeno que se llama la inmunosenescencia. Básicamente después de los 50 o 60 años, nuestro sistema inmunológico empieza a perder, digamos, esa capacidad de respuesta. Al perder esa capacidad de respuesta, pues fácilmente estamos expuestos a adquirir cualquier tipo de virus y bacterias y no tenemos la capacidad de afrontarlo con nuestro sistema inmunológico como debe ser. Por eso, digamos, ante una infección respiratoria, fácilmente vemos que en las personas que tienen comorbilidades como diabetes, como alteraciones cardiometabólicas, como alteraciones reumatológicas, pues fácilmente todo se descompensa. Entonces, está escrito en la literatura mundial que una persona mayor con una gripa tiene el doble o el triple de riesgo de hacer un infarto, ¿sí? No por el hecho de la gripa, sino por el hecho de la comorbilidad.
Por eso, digamos, el gran llamado a las personas que tienen cáncer, patologías reumatológicas, patologías inmunológicas, inmunosupresivas, y pues las personas mayores por esta inmunosenescencia de tener pues medidas de aislamiento y de protección adecuadas para evitar precisamente las complicaciones y la muerte. Muchas gracias, doctor Robinson. No sé si la doctora Lina o la doctora María Lucía quisieran agregar algo más. Igual también es importante el tema del distanciamiento social, ¿no? O el aislamiento social, porque es importante, doctor Robinson, esta medida para las personas mayores. Pues a ver, lo único que ha demostrado a nivel mundial, que pues expertos no hay nadie porque esto pues lleva muy poco tiempo, pero lo único que verdaderamente ha demostrado un impacto significativo es el aislamiento. Al aislar a las personas mayores, que son las que están más vulnerables a las complicaciones y a la mortalidad, pues se disminuye el riesgo de coinfección y se disminuye el riesgo de complicaciones. A veces estas medidas tienden a sonar un poco punitivas o las mismas personas mayores dicen, no, es que me están encerrando, me están castigando. Y verdaderamente lo que estamos haciendo es protegiendo. Y esta medida no debería ser solo para las personas mayores, sino para todo el núcleo familiar, las personas que acompañamos a las personas mayores. Entonces, sí es un llamado de solidaridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia casi el 18% de los mayores de 60 años viven solos. Entonces, ¿cómo hacemos acompañamiento a estas personas que no pueden salir a la calle o van a ir a un supermercado o a la iglesia y van a encontrar una cantidad de personas que las van a poner en riesgo de coinfección? Entonces, ¿cómo somos creativos para apoyar a los vecinos, a las personas que tienen escasos recursos y que viven del día a día? Y que cómo generamos espacios solidarios y cómo nos inventamos mecanismos para mantenerlos activos, para hacerlos sentir útiles en medio del aislamiento. Gracias, doctor Robinson. Hay un tema, bueno, ya el doctor lo mencionaba, con las enfermedades no comunicables o no transmisibles, ¿no? O sea, hay cómo es un factor de riesgo adicional cuando la persona mayor está expuesta a estas enfermedades y adolece del coronavirus. Ahí, doctor. Pues básicamente se deben tener en cuenta las enfermedades que alteran el sistema inmunológico, personas que tienen o son portadoras de VIH, personas que han sido sometidas a trasplantes, personas que, digamos, tienen enfermedades crónicas no controladas como la diabetes, implantes valvulares, reemplazos cocleares, pero hay un llamado de atención importante a las personas mayores que residen o habitan en centros geriátricos. ¿Por qué? Porque, digamos, al estar en hacinamiento o estar en contacto con más personas mayores que tienen la misma condición o de vulnerabilidad o de fragilidad, o donde pues claramente su estado inmunológico está débil, pues tienen mayor riesgo de infección. Y por eso vemos que el coronavirus, el COVID-19, cuando llega a un centro geriátrico, pues la mortalidad es muy alta. Sí, eso, la experiencia de China pues es muy evidenciadora, ¿no? Que la mayor tasa de mortalidad pues, está representada en esta población mayor. Gracias, doctor Robinson. También nos acompaña la doctora María Lucía Zamudio, es médico geriatra, especialista en cuidados paliativos y en gerencia en salud, facilitadora de biodanza, docente universitaria. La doctora María Lucía nos hablará del cuidado en casa de las personas mayores, qué signos de alarma debemos tener en cuenta, herramientas disponibles en casa, el cuidador y pues cómo cuidar desde lejos, ¿no? En este distanciamiento social. Gracias, María Lucía. Adelante. Buenas tardes a todos. Es un placer inmenso poder
estar acá y espero que este sea el comienzo de una red para poder transitar juntos este momento que está difícil, pero creo que dependiendo como cada persona decida, elija vivirlo, va a ser menos difícil y menos duro. Primero quisiera complementar un poquito lo que estaba diciendo Robinson con respecto a las enfermedades, a las comorbilidades o a las enfermedades no transmisibles. Soy una fiel creyente que cuando uno entiende el porqué de las cosas, se adhiere y tiene mejores precauciones, y eso está relacionado con los signos de alarma que hay que tener en cuenta. Entonces lo decía tanto Marcela como Robinson, lo decían muy claramente que las enfermedades de base o las enfermedades no transmisibles o las enfermedades crónicas son un factor de riesgo. Robinson nos compartía que todo se debe en el adulto mayor a la inmunosenescencia, que es la disminución del sistema inmune, de la capacidad de respuesta normal que tiene una persona joven, ¿sí? Las personas mayores pertenecen a los dos grupos extremos de la vida, los niños o recién nacidos y los adultos mayores, y eso es lo que hace a ambas poblaciones vulnerables. Entonces, a continuación me voy a dirigir a hablar sobre las enfermedades más frecuentes ya mencionadas por Robinson y el por qué eso hace que las personas tengan mayor riesgo. Y de paso voy a dar como los signos de alarma desde el punto de vista clínico y médico que tienen que tener todas las personas. Empecemos con los pacientes diabéticos, y creo que voy a meter ahí también los pacientes con cáncer, que estas dos, y los pacientes con enfermedad renal crónica. Voy a poner EPOC y enfermedad cardíaca en otro grupo. Estos tres grupos de pacientes con estas enfermedades, de por sí se les suma mayor baja de defensas a la respuesta, mejor dicho, la enfermedad per se disminuye las respuestas. Asociado con la edad, entonces tenemos doble inmunosupresión que pone en riesgo a las personas y hace que se enfermen más fácil. Con los pacientes diabéticos, ¿cuáles son los signos de alarma o las recomendaciones? Empecemos primero por lo positivo y por lo bueno. Las recomendaciones: ser muy adherentes al tratamiento que vienen recibiendo, ser muy adherentes a la dieta que hay que seguir, porque acuérdense que estamos en un estado de emergencia y una descompensación en un paciente, pues hay que manejarla, pero el manejo va a ser un poco más complejo. Entonces, si nosotros desde nuestra autorresponsabilidad, como persona mayor enferma o como acompañante de una persona mayor que no es vigorosa y saludable, sino que es o frágil o dependiente, pues tenemos que tener eso en cuenta, ¿sí? Que hay que tener en cuenta también con las personas mayores, pues los signos de alarma de descompensación diabética. Acuérdense que un diabético tiene muy claro que en la medida de lo posible y en la medida que tenga los recursos se debe tomar la glucometría, ¿sí? No es ahora para que todo el tiempo se hagan glucometría, pero si hay signos de alarma, mejor dicho, sigan las indicaciones que le viene diciendo su médico de cabecera de cada cuánto hacerse glucometrías, pero sí les va a dar los signos de alarma para hacer una glucometría. Una es que el paciente esté muy dormido, esté muy somnoliento y no reaccione, ¿sí? Eso puede ser que hay una hipoglicemia y hay que tomar una glucometría, que es una de las complicaciones más frecuentes en los adultos mayores. Otro es que haya una hiperglicemia, y entonces que el paciente tenga sed, tenga ganas de orinar, tenga mucha orinadera, ¿sí? Son como los signos de alarma. A lo que siempre, recordemos que las personas mayores tienen manifestaciones atípicas de su enfermedad, y una de las manifestaciones atípicas más frecuentes es el delirium o cuadro confusional agudo, donde la persona tiene una fluctuación de su estado de conciencia, un inicio súbito de los cambios del estado de conciencia, y esto hay que tenerlo en cuenta porque es la forma más frecuente que se manifiestan las enfermedades. ¿Listo? Con los pacientes con cáncer, creo que no es el espacio y tocaría abrir otro espacio. Hay unas recomendaciones muy específicas con respecto al manejo del paciente con cáncer, pero en general las recomendaciones es seguir las recomendaciones que les venían haciendo cuando estaban en quimioterapia, cuando estaban en radioterapia, de ser precavidos con respecto al contacto con otros, al lavado de manos, a la alimentación que venían tomando. Y lo mismo con los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿vale?
Con los pacientes con enfermedad respiratoria de base, es decir, enfermedad obstructiva crónica, obstructiva crónica o fibrosis pulmonar o cualquiera de esas enfermedades, es muy importante tener en cuenta y ser muy precavidos porque acuérdense que el virus tiene preferencia o adherencia por la vía respiratoria, es lo que primero afecta. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que no vaya a haber una exacerbación de esa enfermedad o una activación, una agudización de esa enfermedad. Entonces los signos de alarma son los signos de alarma que sus médicos les han dado toda la vida. Aumento del ahogo, aumento de la tos, aumento del esputo, cambio en el color del esputo. Esos son los signos de alarma. Y ahí nuevamente los invito a que sean más adherentes que siempre al tratamiento. ¿Sí? Sigan las recomendaciones de los medicamentos. Una precaución muy importante es la utilización de las inhalocámaras para el tratamiento, porque eso evita como el contagio y la dispersión de cosas. Está demostrado utilizar las inhalocámaras de manera muy juiciosa, ¿vale? Esa es la razón por qué las personas con enfermedad respiratoria pues tienen más riesgo al COVID-19. Y con los pacientes con enfermedad cardíaca, la verdad, dentro de lo que yo he leído, y no sé si Robinson o Lina tienen otra información, no se sabe por qué hay preferencia para los pacientes con enfermedad coronaria, con falla cardíaca o con hipertensión. Yo no, dentro de lo que he leído hasta ahora, no lo tengo claro. Pero entonces, ¿cuáles serían los signos de alarma para estas personas? Pues, primero, vuelvo y repito, el delirium, que es la forma de manifestación atípica de cualquiera de estas enfermedades, pero ahí la recomendación que puedo hacer para cuidar es nuevamente seguir las recomendaciones de su médico tratante. Hay unos que dicen que, perdón, eso es mi perro que quiere entrar, que hay que tener, pues seguir las recomendaciones de cuánto líquido tomar, seguir las recomendaciones de tomarse los medicamentos de manera juiciosa y estar pendientes del peso. El peso va diciendo si una persona con falla cardíaca se descompensa, porque el peso empieza a aumentar y empiezan a ver los síntomas característicos que son ahogo, tos seca, dificultad para dormir con el mismo número de almohadas que se duerme normalmente. Todos estos son signos de alarma que invitan a que la persona consulte a la línea de emergencia que su EPS haya establecido. Por esta razón, la invitación y en un documento que les van a compartir están como los sitios web de las EPS más frecuentes, donde cada EPS de verdad está haciendo dentro de lo que se puede un ejercicio muy juicioso de generar una ruta de entrada del sistema y no congestionar, ¿sí? Cuando hay preguntas así de dudas, porque todos entramos en angustia, pues lo ideal no es salir corriendo, eso es exponer más a la persona mayor, ¿sí? Y la idea sí es ir generando como una red de apoyo y una línea de atención donde uno pueda resolver dudas del día a día que angustian. Eso con respecto como a las enfermedades en general. No sé si quieres... No, mira, hay una pregunta, bueno, las preguntas están previstas para el final, pero hay una pregunta que es muy reiterativa y que de pronto es pertinente hacértela. ¿Qué pasa con las citas ya agendadas, ¿no? O sea, ¿cuál priorizar? Si que es mejor ir al control médico en el caso de un diabético o es mejor quedarse en la casa. Ok, yo voy a responder, pero creo que Robinson es el más adecuado para responder. Sé que la asociación ha estado haciendo intentos, digamos que las indicaciones de las asociaciones gremiales están muy claras y se dieron al ministerio, y es traten de hacer teleconsultas. Sí, las medicinas, las EPS debían hacer teleconsultas, y esa es la recomendación de todas las asociaciones. Y lo más importante, que es uno de los consejos para cuidar desde lejos, para cuidarse cada uno si es un adulto mayor vigoroso y saludable, o para cuidar a los adultos mayores frágiles o dependientes, es garantizar los medicamentos. Entonces, se ha estado trabajando por lograr que no hayan trabas para la entrega de medicamentos, que es lo más importante. Si la persona está sintomática, pues la recomendación que estamos dando desde el gremio médico es no vaya a consulta, hay que cancelar esas consultas externas de pacientes estables, y lo que hay que garantizar es la reformulación. Pero creo que Robinson está más enterado de todo lo que se ha hecho al respecto y puede completar mejor esa respuesta. Doctor Robinson.
Gracias, María Lucía. Doctor Robinson, de pronto no te escuchamos. Debes poner el micrófono Ya, sí. prendido. Excelente, gracias. Bueno, la recomendación general es a evitar asistir a cualquier cita de control médico innecesaria o no urgente, ya sea terapéutica, psicológica y demás. La invitación que estamos haciendo desde los gremios médicos, desde las sociedades científicas y claramente pues bajo el liderazgo de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, es invitar a las EPS a dar formulación por 6 meses, que no pongan trabas para que puedan reclamar los medicamentos los familiares, para que se entreguen completamente, y con el Ministerio de Salud de Colombia se está promoviendo para que las personas o las entidades de salud puedan enviar los medicamentos al domicilio para los mayores de 65 años. Eso digamos como regla general. Muchas gracias, doctor Robinson, y ya te vemos. Muy bien. Bueno, hay un tema que es el distancia, o sea, es una medida urgente, este aislamiento social, no solamente para las personas mayores, sino quienes estamos en contacto con las personas mayores, ¿no? Pero también tiene, si bien es una medida urgente que hay que seguir, muy importante también la salud mental, porque este aislamiento social pues también tiene implicaciones en nuestra salud mental, en nuestro estado de ánimo, en nuestra ansiedad y pues en las personas mayores más aún. Entonces la doctora Lina María ya es médico, psiquiatra, epidemióloga, clínica, terapeuta cognitivo-comportamental y es líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. La doctora Lina María nos está acompañando también en un curso de salud mental de las personas mayores y también muy agradecida que ha acogido esta invitación porque es muy importante en este momento como doctora Lina, cómo cuidar la salud mental de las personas mayores en este aislamiento social que es necesario. Marcela, Doctora. muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a mis dos compañeros, a Robinson y María Lucía, que además creo que dieron luces muy importantes frente a todo este tema de coronavirus. Ya María Lucía hacía una primera anotación que me parece que es fundamental y es tenemos que cuidar a nuestras personas mayores del delirium o del síndrome confusional agudo. Este es un tema absolutamente amplio, pero que nosotros como psiquiatras lo que hacemos justamente es prevenir ese delirium y para ello es clave, además de todas las medidas que estaba refiriendo María Lucía, es clave mantenernos orientados, es clave saber en el día a día la fecha, la hora, en dónde estamos, quiénes nos acompañan, etcétera, porque sabemos que estas medidas asociadas a todas las medidas de prevención en términos de un buen manejo de mi alimentación, un buen manejo de mi glicemia, de mi tensión arterial, de mis medicamentos, va a disminuir este riesgo. Ahora bien, ¿cuáles son los otros elementos que hoy sabemos pasan cuando las personas mayores se mantienen aisladas, pero no solamente las personas mayores, sino las personas en general? Uno, hoy ya hemos visto y hay unas guías específicas que han venido saliendo alrededor de esto y hay un aumento en la ansiedad, hay un aumento en la irritabilidad, va a haber un incremento por la sensación de aislamiento y de soledad en términos de depresión. ¿Qué tenemos que hacer? Y creo que eso es clave no solamente para las personas mayores, sino para todos en general. Tenemos que tener una estructura en la casa. Nosotros no estamos acostumbrados en estos procesos de distanciamiento social y en este caso en particular en las personas mayores, que hay un llamado claro por parte del gobierno de mantengámonos aislados, tenemos que tener una estructura en casa en donde podamos tener un espacio para comer, que debe ser el comedor, un espacio para cocinar, un espacio para dormir, porque si nos pasamos todo el tiempo en nuestra habitación, todo el tiempo en nuestro cuarto, no nos levantamos de la cama, vamos a incrementar el riesgo de deprimirnos y vamos a incrementar el riesgo de otras enfermedades a esto asociadas.
Lo segundo importante es que cuando las personas mayores viven con otras personas mayores o cuando viven con sus familiares, tengamos tiempo de compartir en familia, de hablar, de conversar, de tener espacios distintos a hablar del coronavirus, del riesgo del coronavirus, de qué pasó hoy, de cuántos enfermos hay, de cuántas personas han fallecido en el mundo, etcétera. Espacios para compartir anécdotas, contar historias, etcétera, pero también espacios para poder estar solos y para podernos ver a nosotros mismos. Tercero clave, tengamos una agenda de actividades para las personas mayores y en esa agenda de actividades es importante que hagamos nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es decir, si nosotros usualmente nos levantamos a las 6 de la mañana, nos bañamos, nos vestimos, nos arreglamos, pues hagámoslo de la misma forma, nos levantamos temprano, nos bañamos, nos vestimos, nos arreglamos, desayunamos y tenemos una agenda diaria que nos permita mantenernos no solamente ocupados, sino activos mentalmente y físicamente. Hay un cuarto punto y es un llamado de atención importante y es disminuyámosle a las noticias, disminuyámosle a las redes sociales. Esto se nos ha convertido y yo creo que todos los que nos están escuchando se han dado cuenta de esto y es, tenemos una serie de amigos de redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, en donde todo el tiempo estamos escuchando las malas noticias, cómo aplanamos la curva, cómo tenemos que estar en distanciamiento social, cuántas actividades tenemos para cuidarnos, todo ello muy importante, pero limitémoslo, ¿sí? ¿Cómo podemos limitarnos? Juguemos a que solamente una vez al día pongámonos una hora específica para ver noticias y cerrar, ¿sí? Cerremos el tema. Pongamos esa misma hora, por ejemplo, de 12 del día a 1 de la tarde, veo las noticias del día rápidamente y ya. Yo les sugiero no hacerlo en la noche, especialmente a las personas mayores, porque vamos a incrementar el riesgo de insomnio. ¿Por qué? Porque se nos va a incrementar nuestra angustia y eso va a hacer que sea más difícil dormir. Quinto, y este es un punto bien importante y es, así como les decía que esto seguramente incrementa nuestra angustia y incrementa la angustia en las personas mayores, démosle permiso a nuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Significa que a veces estamos pensando, ¿qué tal que me pase algo? ¿Qué tal que me enferme? Algo grave me va a ocurrir. Y empezamos a jugar un ejercicio en la cabeza y es, no puedo pensar esto, tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante. Y lo que termina ocurriendo con este tipo de pensamientos es que se vuelven mucho más insistentes, ¿sí? Se vuelven mucho más frecuentes. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, coja esos pensamientos, mírelos, ¿sí? Dé ese permiso de mirarlos, mire qué tan real son, y ahí sí en ese momento, después de ver qué tan real son, y es, no estoy enfermo, estoy haciendo las cosas como deben ser, estoy cuidándome, es en ese momento en donde necesitamos ya desecharlos. Pero démonos permiso de los pensamientos. El sexto punto es, tenemos que buscar nuestras redes de apoyo y las personas mayores necesitamos que busquen esas redes de apoyo. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las diferentes tecnologías de información y comunicación. Empecemos por el teléfono, ¿sí? Empecemos por llamar. Estamos acostumbrados a que todo ahora es por WhatsApp y hemos visto que eso pierde la relación con el otro. Hay una cosa que yo he venido pensando alrededor de esto y es, ¿qué tanto este distanciamiento social que hoy se ha vuelto obligatorio, qué tanto nosotros nos hemos distanciado de los mayores y solamente les mandamos un mensaje por WhatsApp, si es que tienen WhatsApp, pero nunca se nos ocurre llamarlos? Y esto sí es una invitación para todos y es, démonos la tarea de una llamadita por teléfono, de hola, ¿cómo estás?, de escuchar nuestra voz, de si tenemos manera de tener una videoconferencia, podernos ver, ¿sí? Utilicemos esas redes de apoyo y utilicemos esas redes de apoyo no solamente para contar qué está pasando con el coronavirus, sino para contar qué pasó en el día, qué anécdotas hay, qué cosas buenas ocurrieron, qué pude pensar hoy, qué libro nuevo vi, qué película estoy viendo, ¿sí? Qué cosas nuevas están pasando, pero también qué cosas de esas actividades previas que tuvimos fueron muy importantes en nuestra vida. Séptimo, manejemos nuestra irritabilidad.
estos espacios a todos nos ponen irritables, a las personas mayores las pone irritables, ¿sí? ¿Y cómo manejamos la irritabilidad? De diferentes estrategias, pero les voy a dar 3 en este momento. La primera, las personas que tienen algún tipo de religión, católicos, evangélicos, musulmanes, judíos, la oración, las actividades espirituales ayudan cantidades a bajar la irritabilidad. 2, los ejercicios de respiración, ¿sí? Ayudan muchísimo y ayudan mucho también a que podamos estar tranquilos, ¿sí? Para esto tenemos una gran cantidad de posibilidades a través de YouTube, de aprender a respirar contando de 1 a 3, sosteniendo y botando de 1 a 3, hacerlo 3 veces al día nos ayuda mucho. Y 3, mindfulness o meditación, ¿sí? Meditar nos ayuda a cantidades. Ahorita María Lucía, cuando estábamos en medio de si entramos a Skype, si no pudimos, etcétera, nos mandó un video muy lindo de música clásica. Ese tipo de cosas ayudan muchísimo a bajar la irritabilidad. Y voy a sumarle una cuarta y es hablemoslo. Intentemos buscar hablarlo, ¿sí? Intentemos buscar conversar que nos pone irritable las situaciones, ojalá con personas que tengan la capacidad de escuchar. Y yo creo que hay 2 elementos claves en esto y es, esta pandemia tiene que ser un reto y tiene que ser un reto no solamente para nuestra salud mental, sino para nosotros como personas, como seres humanos, y es un reto en términos de sacar lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Entender que cuidarnos nos permite cuidar a los otros, entender que poder tener capacidad de ver esto a futuro, la gente es interesante, pero la gente ve como si el tiempo se hubiera detenido de un momento a otro y como que aquí ya no hubiera nada y no, o sea, tenemos que pensar, bueno, ¿y qué va a pasar en junio, en julio, en noviembre, en diciembre? Sí, esto va más allá de una pandemia, seguramente vamos a tener situaciones más difíciles, pero la tarea también es tener expectativa de futuro. Y en ese ejercicio las personas mayores son muy resilientes. La Fundación Saldarriaga Concha hemos hecho investigaciones en donde hemos podido demostrar que las personas mayores incluso terminan siendo mucho más resilientes que las personas jóvenes y tenemos que abocar a esa capacidad de resiliencia y de ajuste en el que estamos todos. Bueno, pues son consejos realmente importantes, incluso pues para las personas mayores y para todos. No es fácil realmente manejar todo este pánico colectivo con tanta información y creo que llevaré a cabo algunos consejos prácticos, ¿no? O sea, como tener una rutina, una estructura en casa, ¿no? Y pues ponerle un límite a todos los noticieros, información que pues está abundando en las redes. Tú mencionaste algo muy importante, es el cuidado desde lejos, ¿no? Y hay algo que no hemos también considerado, es el cuidador, que en muchos casos también son personas mayores que están en su casa cuidando su pareja que está en situación de discapacidad, con alto grado de dependencia. Entonces, no sé si la doctora María Lucía quisiera un poco también compartir cómo podemos cuidar desde lejos a nuestras personas mayores. Claro que sí. No sé por qué no me estoy viendo en video. Debe estar, ya me puse en el video, pero sí, gracias. Creo que lo más importante es algo que ya mencionaba Lina, y es entender que esto se puede ver de 2 maneras, ¿sí? Es una realidad que estamos en una pandemia y que estamos pasando por algo grave, pero también estoy convencida que es una elección vivirlo de una manera diferente, aplicando todas las estrategias que nos sugirió Lina hace un ratico, con todos los 10 puntos que ella nos mencionó que son muy importantes. Hay que entender que esto es un autocuidado, un cuidado del otro y un cuidado de la humanidad. Y es una responsabilidad social lo que estamos haciendo.
Si uno no parte del autocuidado, no está haciendo absolutamente nada, ¿sí? Y es una realidad por todos los estudios que hay, que en Colombia los adultos mayores son cuidados por otros adultos mayores, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la invitación? Y de golpe voy a reforzar un poquito lo que ya dijo Lina, y es, yo como cuidador de otra persona, todos somos cuidadores de otras personas. O sea, todos nos cuidamos entre todos y esa es la vida. Mis papás afortunadamente son personas, y perdón que ponga ejemplos, pero creo que cuando uno habla desde el ejemplo y desde lo personal, le llega más a cada uno. Mis papás afortunadamente son dos adultos mayores, porque ambos ya tienen más de 60 años, de 65 años, y son vigorosos, pero yo tengo una corresponsabilidad con ellos de cuidarlos, y igual ellos a mí, porque estamos viviendo ahorita unos adultos mayores juntos en un mismo sitio. Entonces, ¿qué es muy importante entender desde el autocuidado? Es cómo yo estoy bien, tranquila, utilizando las técnicas de respiración, de meditación, y mi invitación es a aprovechar esta situación como una oportunidad para parar. Vivimos en un mundo acelerado donde no paramos, donde no tenemos tiempo para conversar, para compartir y para dedicar tiempo a lo que quisiéramos hacer, ¿sí? Y dejemos esos espacios para estar bien con nosotros mismos y hacer una planeación del cuidado de lo que tenemos que hacer. ¿Y qué significa planear? Significa contar con la persona que vamos a cuidar. Desde las personas que estamos interesadas por el tema de envejecimiento y vejez, lo que siempre decimos es, ojo con la autonomía, ojo con el respeto al otro, ¿sí? Y a tener en cuenta al otro. Cuando la persona está bien y está, digamos, sin deterioro cognitivo y es funcional y es todo, pues este es un espacio que se abre y una oportunidad que nos da la vida para dialogar, como lo decía Lina, y para tener en cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que la persona quiere, y desde la conciencia, y vuelvo, pongo el ejemplo de mis papás, ha sido muy difícil, y ese es el colmo del geriatra, que ellos entiendan la importancia del aislamiento social. ¿Sí? Y les comparto esto que es muy íntimo, y es muy grave, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, cómo uno conociendo a sus seres queridos, cómo desde el conocer a sus seres queridos utiliza estrategias de acuerdo a la personalidad de cada uno para hacerlos entender la importancia de lo que está pasando, ¿sí? Y entrar en una conciencia y en un autocuidado propio para poder cuidar del otro. El cuidador no puede cuidar al otro si está irritable. El cuidador no puede cuidar al otro si no está durmiendo bien, si no está comiendo bien, ¿sí? Y ahí paso como una recomendación desde la comida. Esta es una oportunidad que nos están dando la vida para ser conscientes de lo que estamos comiendo, de racionalizar lo que estamos comiendo sin pánico, sin angustia que nos vamos a quedar sin comida, porque eso, por ahora acá en Colombia, eso no va a pasar, ¿sí? Y para hacer conscientes socialmente cuando salimos al supermercado a comprar, ¿sí? Se están viendo cosas muy difíciles y es que empiezan a arrasar. Afortunadamente acá en Colombia no pasa lo que pasa en Australia, en Seattle. Les estoy compartiendo de los sitios con que tengo contactos que me mandan las fotos de las neveras desocupadas. Eso aún no está pasando en Colombia y creo que eso es para aplaudirlo y para, a pesar del pánico, caer en cuenta que estamos mejor que en otros sitios y que sigamos así, ¿sí? Pero entonces el cuidador tiene que dormir bien y para eso tiene que seguir las rutinas que venía haciendo, no cambiar drásticamente, sino seguir en lo que estaba. Tiene que comer bien y tiene que hacer actividades de ocio. Y las actividades de ocio, acá hay dos oportunidades. La persona que ya les tiene establecidas, pues las sigue haciendo. Pero las que no, el que todavía no tiene unas rutinas, tiene una oportunidad para reinventarse, para recrearse, para parar y pensar y tomar decisiones diferentes a cómo venimos viviendo. Esto no está pasando gratis. Esta crisis no está pasando gratis, tiene un sentido muy profundo que no es el momento de discutirlo ni muchísimo menos, pero sí es una invitación para reinventarnos, replantearnos y restablecernos como sociedad. Creo que eso es muy importante. Y por otro lado, muy importante, relacionado con la red de apoyo y con el cuidado, es cómo nos vamos a apoyar, cómo vamos a cuidar de otros. Como si yo vivo en mi edificio, cuando yo fui ayer a buscar los medicamentos de mis papás, trato de preguntar si en mi edificio hay alguien más que necesite y que esté solo y que no tenga la forma de recibir cuidados o no tenga quien vaya y le reclame los medicamentos. Y esto nos invita a despertar
una situación, una emoción, que tenemos todos los seres humanos, y es la compasión. No entendida como el pesar que me da el otro, sino como la capacidad que tengo yo de entender el sufrimiento, las dificultades del otro, y sobre todo a tomar acción para ayudar al otro a dos cosas. Uno, a suplirle lo que no puede hacer, pero segundo y más importante, a darle las herramientas, a mostrarle las herramientas para que entienda que él tiene la capacidad de salir de la situación en la que está, por difícil que sea. Y ahí se los hablo desde mi experiencia del día a día de acompañar. Yo me dedico a acompañar a la gente a morir bien, ¿sí? Y esto también nos lleva a otro tema muy importante, y es al entender en estos momentos de la vida a las personas mayores que son funcionales y que tienen la capacidad de decidir, a repensarnos cómo estamos transitando nuestros últimos momentos, que pueden ser horas, días, años o meses, ¿sí? Y es una invitación importante, no desde el pánico, sino desde la certeza que estamos en una pandemia y habrá de todo, acá pasará de todo. Y por más de que el gobierno sea perfecto y que quiera contener todo y quiera evitar los fallecimientos, creo que es importante poner ese tema en este momento. Habrá gente que va a fallecer. Y entonces ahí mi alma de paliativista me impulsa con todo el cariño, con todo el respeto y con todo el amor a plantear también y a ver la situación de los seres queridos que están en una situación de vulnerabilidad, porque tienen una enfermedad avanzada, porque están en una etapa avanzada de la vida y necesitan unos cuidados, y me ofrezco a acompañar virtualmente si se necesita al que toca, o a hacer la asesoría que corresponda para invitar, para que puedan conectar con los programas de cuidado paliativo, que con mucho orgullo puedo decir que ya los hay más en el país, no son suficientes, para que las personas puedan tener, si es el caso de algún familiar que corresponda, que espero que no con todo el corazón, pero puede pasar, puedan tener un final de vida digno, con calidad, en un sitio que corresponda, y no por la angustia de lo que están pasando se tengan que someter a cosas que no son necesarias y que no corresponden. Pues gracias, María Lucía. Muchas gracias también por tu ofrecimiento. Son 124 participantes que nos están acompañando, no solamente de Colombia, sino de toda América Latina y el Caribe. Realmente este coronavirus y lo que está pasando solo se puede superar con una acción colectiva, ¿no? Una acción ciudadana, una acción humana, ¿no? Eso es un repensarnos como civilización y como humanidad, y volver a otras formas de solidaridad, de comunicación, ¿no? Y en el foco poner a las personas mayores. El tiempo apremia, son innumerables los retos, pero también es muy importante que en este espacio podamos generar unos mensajes también a los gobiernos y a las autoridades sanitarias y en general a los tomadores de decisiones. Nosotros desde HelpAge International estamos abriendo una sección en nuestra página web en español de 3 documentos de recomendaciones de política pública que pueden consultar. Igualmente estamos compartiendo mucha información que los miembros y organizaciones nos están compartiendo, y entre ellos pues documentos de recomendaciones a gobierno. Hay una que quiero resaltar, y es que todas las medidas que estén de contingencia, de prevención, que estén tomando los gobiernos deben tener un enfoque de derechos humanos y un enfoque etario. Por ningún motivo se puede permitir la discriminación a las personas mayores, como se está viviendo en protocolos como en Italia, Egipto, otros países donde el criterio de priorización en la atención en cuidados intensivos, por ejemplo, es la edad, ¿no? Entre mayor edad es menos prioritario. No nos podemos permitir el viejismo o la discriminación por edad.
¿no? Entonces es muy importante que los gobiernos en sus medidas incluyan también a las personas mayores y también desde su heterogeneidad, ¿no? Tener en cuenta el grado de discapacidad, el grado de dependencia, el grado de escolaridad, ¿no? El grado de vulnerabilidad, porque pues también es un mundo heterogéneo, pues la población mayor. Yo quisiera al doctor Robinson, que hace tiempo no lo escuchamos, como cerrar, antes de las preguntas que hemos venido también abordándolas, es hacer una ronda. ¿Qué recomendaciones podemos formular a las autoridades sanitarias, a los tomadores de decisión? Entonces, doctor Robinson, la doctora Lina, por favor. Pues como mensaje principal, y es un mensaje que manda la Organización Panamericana de la Salud, es que la única manera de bajar el pánico a nivel mundial es escuchar instituciones coordinadas y solidarias, es decir, que hablen en una sola voz, porque estamos escuchando mensajes de una y otra corriente política, y esta pandemia no se puede convertir en un fortín político, sino tenemos que pensar en las personas. Y lo segundo, hay que darle voz a las personas mayores, tenemos que escucharlos a ellos, sus necesidades, tenemos que escucharlos a ellos desde su empoderamiento social y político, desde sus angustias, desde sus miedos, y poder con ellos construir, porque nosotros podemos imaginarnos un mundo ideal para ellos, pero ellos tienen sus propias necesidades y sus propias angustias frente al tema. Por eso es importante trabajar en equipo con ellos. Ese sería mi mensaje. Quiero sumar una cosa al mensaje que ha dicho Robinson, y es: hay que sumarle a la autonomía de las personas mayores, ¿sí? Eso es importantísimo. Y como decía Robinson, hay que escucharlos, pero también hay que escucharlos desde su experiencia. Esto es un tema nuevo para muchos, nadie ha vivido esto, pero yo estoy segura que todos tenemos experiencias, y las personas mayores mucho más, experiencias valiosas frente a situaciones difíciles que ellos han sido capaces de sortear, o si no, no estarían hoy como personas mayores. Creo que eso es un punto también clave. Y cerrar con uno tercero que lo había dicho en mi intervención, y es: aquí tenemos una tarea de resiliencia, y son las personas mayores quienes nos tienen que enseñar esas capacidades resilientes que tuvieron durante su vida. Digamos, dentro de las recomendaciones también es importante en los contextos humanitarios, ahorita en los flujos migratorios que tenemos en Colombia, en Perú, Ecuador sobre todo, proveniente de Venezuela, y las medidas que están tomando humanitarias y también de prevención, por ejemplo, cerrar las cocinas y todo eso, donde se alimentan personas que están buscando el refugio o están en otra situación migratoria. Es muy importante que las autoridades también tengan en cuenta que en esas medidas de preventivas pueden estar generando otras vulnerabilidades a las personas mayores que se encuentran en situación de migración o en situación de refugio. Entonces también en el caso colombiano, y seguramente pues todos los países de la región hemos sido receptores de los hermanos venezolanos, también ver que todas estas medidas preventivas que son necesarias, si generan una vulnerabilidad o un factor de riesgo a la población mayor, pues también tener un plan de mitigación de estos riesgos. En el chat también nos han compartido mucha información, muchos comentarios. International Alzheimer nos ha compartido un video del Alzheimer, de las personas que sufren Alzheimer y el coronavirus. Es una experiencia interesante de China, y nos compartió un video que nosotros estaremos compartiendo en la página web, ¿no? Hay un tema que también nos están preguntando: ¿qué pasa con las personas mayores que son habitantes de calle, ¿no? ¿Cómo
¿qué hacer frente a estas personas? No sé si alguno de los expertos quisiera aportar ya en este cierre de comentarios y de preguntas. Creo que, digamos, hay un llamado de atención a todas las ministerios de desarrollo social o secretarías de integración social para proteger a estas personas habitantes de calle. Nosotros hemos tenido varios acercamientos donde se necesita capacitar a las personas que... Perdón, doctor Robinson, no, el sonido no está... Ahí me escuchas mejor. Pues... Ya, creo que ya. Vale. Que la idea es hacer una invitación. No. Se fue el sonido. No sé, bueno, no sé si Lina o María Lucía quisieran un poco hablar sobre el tema de las personas mayores habitantes de calle, mientras que el doctor Robinson soluciona el sonido. Voy a intentar recoger lo que alcancé a escuchar de Robinson, y es la responsabilidad que tiene el gobierno en manos particularmente de los sectores como las secretarías de protección social acá en Bogotá, las secretarías de protección en general que tienen las diferentes gobernaciones y alcaldías, en donde además tenemos que recordar que hay unos recursos específicos desde la ley de estampilla que dan la posibilidad de crear centros días, de crear centros de apoyo a las personas mayores, para que estas personas mayores que son habitantes de calle tengan espacios de cuidado y espacios en donde logren tener el distanciamiento social y disminuyan los riesgos que per se crea el coronavirus, y al que ellos sin duda alguna tienen una mayor exposición y por ende una mayor posibilidad de mayores enfermedades y una mayor posibilidad de muerte. Lo segundo que es muy importante, y es el gobierno ha hecho un ejercicio juicioso de disposición normativa que da posibilidades financieras y económicas que tenemos que poderlas saber manejar y saber utilizar, y ojalá aparte de esas también estén dirigidas a la población mayor de manera particular. Sí, se han establecido también estrategias de educación en lavado de manos, lavamanos portátiles para las personas habitantes de calle, y educación en el lenguaje que ellos utilizan. O sea, hay que mirar los casos particulares. Hay muchas señas. Necesitamos ser muy incluyentes. Sí, el sonido, no sé si es la forma como estás colocando el celular que interfiere con el micrófono, pero digamos, en el tema de la comunicación es otro de los puntos que yo también quisiera resaltar desde HelpAge, que en el centro de todo está la voz de las personas mayores, ¿no? Y entonces es muy importante que en todo este proceso de mitigación y contingencia del riesgo, incluso desde la planificación también estén incluidas las personas mayores, y que la comunicación y que la información, y eso es una de las preguntas que nos hace uno de los participantes, es lo importante, cómo comunicar, y es importante mensajes claros, que sean de fácil acceso, de fácil comprensión, y que igual se tengan en cuenta que las personas mayores, pues discapacidad no es sinónimo de vejez, ni vejez es sinónimo de discapacidad. Sin embargo, hay personas mayores que tienen algún grado de discapacidad física, cognitiva. Entonces la comunicación y todas las estrategias de comunicación que se desarrollen, tenemos que tener en cuenta
toda esta variedad, todas estas situaciones de discapacidad y de limitación cognitiva, pues que tengan las personas mayores, porque más que nadie, ellas también tienen que estar informadas y pues recibir la información necesaria para también su autocuidado. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya quedan 3 minutos. No sé, Lina, María Lucía. Yo quisiera adicionar una cosa rápidamente relacionada con lo que tú estás diciendo, y es, hay que tener en cuenta que no todos los adultos mayores tienen el acceso a la tecnología o la manejan igual de bien. Y una forma de acompañar desde lejos, porque teniendo en cuenta que una de las instrucciones es aislamiento social, es pues cada individuo conoce las habilidades, así sea un adulto sano. Hay adultos mayores vigorosos que no se les facilita el manejo de la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para desde la casa, desde mi casa, yo cómo le comunico a mis papás o a mis abuelos o al que corresponda desde la calma, en un lenguaje adecuado y coherente, lo que está pasando? Porque es que el estar desinformado genera más ansiedad, más angustia y más aislamiento. Y lo otro que quiero compartir son unos videos básicos, que son las recomendaciones básicas de cuidado, de lavado de manos, de uso de tapabocas, de uso de máscaras, y de la fórmula que da la Organización Mundial de la Salud para hacer el alcohol glicerinado, el alcohol, perdón. Son unos videos que pueden ver. Yo le pasé los links, son de fuentes confiables, para recordar lo que ya muchas veces lo hemos dicho, pero como decíamos antes, como es un bombardeo de información de cosas que no son tan serias, a veces lo básico, que es recordar cómo nos debemos lavar bien las manos, cómo usar el tapabocas, pues lo pasamos por alto. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, pues ahorita las agendas de los doctores están también a 1000, ¿no? Atendiendo consulta, teleconsulta, entrevistas. El doctor Robinson lo vimos ayer en el noticiero. Muchas gracias por atender a esta invitación, a la Fundación César Arriaga Concha, a María Lucía, a Lina María, al doctor Robinson, por abrirnos este espacio tan necesario y enfocado a la persona mayor, que está en el centro, debe ser el centro son el centro de nuestra familia y deben ser el centro de la sociedad. Bueno, yo les agradezco también a los participantes que enriquecieron también con sus preguntas y sus comentarios este conversatorio. Tratamos de abordar las preguntas más reiterativas y pues 1000 disculpas si no pudimos atender a cada comentario o pregunta, pero este seguramente es el comienzo y pues vamos a seguir generando estos espacios de contención, de información, de acompañarnos también mutuamente. Entonces, pues muchísimas gracias, cuídense y pues un abrazo a todos. Estaremos también colocando la grabación de este conversatorio en nuestras redes sociales. Muchas gracias, doctor Robinson, muchas gracias, María Lucía, muchas gracias, Lina. Un abrazo para todos. Hasta luego. A ustedes por el espacio. Gracias. Vale, hasta luego.